gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, tu misericordia que es nueva cada mañana. Hoy disponemos de este tiempo para aprender de ti. Pedimos, Padre, tu sabiduría, tu inteligencia. Pedimos que seas tú ministrándonos, que seas tú enseñándonos, que seas tú guiándonos, Padre. Hoy disponemos nuestra mente, alma y cuerpo para aprender de ti. Te damos muchas gracias, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén, hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, el Evangelio de Juan, el último de los Evangelios. Y en lo personal, cuando ministraba a alguna persona que venía a Cristo o que tenía poco tiempo en Cristo, siempre fui enseñado de esta manera a decirle que empezara por el Evangelio de Juan, leer el Evangelio de Juan, porque hablaba del amor de Jesús, porque era un poco más entendido que los otros tres evangelios. Y cuando nosotros venimos al estudio del Evangelio de Juan y cuando lo estudiamos exegéticamente, nos damos cuenta que teológicamente hablando el Evangelio de Juan tiene mucha riqueza teológica, más que los otros tres. Hablando teológicamente, no que sea más importante ni que tengan menor importancia los otros tres, pero teológicamente hablando en las enseñanzas. Entonces ahora vamos a empezar. Dice ahí su manual, muchos de los temas centrales de Juan aparecen primero en el prólogo: vida, luz, tinieblas, testigo, mundo, gloria, verdad. Juan comenzó su relato de Jesús antes de la creación. El misterio terrenal de Jesús empezó con el testimonio de Juan el Bautista. El énfasis siguiente es el prólogo, es la venida de Jesús como la palabra, junto con las reacciones ante él. Esta venida de Jesús no era nada menos que la encarnación del Verbo eterno. Juan el Bautista testificó acerca de la prioridad de Jesús, tanto en tiempo como en posición. Encontramos también una explicación de la relación complementaria entre Moisés y Jesús. No viene así en su manual, los veo así como que... Bueno, así me la pusieron a mí entonces. Abra su Biblia ahí nada más en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, vamos a leer esta parte que usted ya se la sabe. Y para que podamos ver, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando nosotros analizamos los que le decía al principio, teológicamente cada uno de los pasajes de Juan tiene una profundidad, o le podemos rascar mucho conocimiento de la palabra de Dios y darnos cuenta lo que dice Juan, que Jesús estaba desde el principio de los tiempos y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. El Evangelio de Juan dice: la paternidad, el estilo y el vocabulario simples de este Evangelio ocultan una profundidad, lo que yo les decía, que anima al estudio y a la reflexión, ¿sí? El vocabulario y la simplez de este Evangelio nos lleva a este estudio. Realmente dice, la tradición de que el apóstol Juan es el autor del Evangelio ha generado una discusión considerable y una investigación extensa. Aquellos que examinan las mismas evidencias internas y externas a veces llegan a conclusiones diferentes, ¿sí? La información externa más importante en cuanto a la autoridad del Evangelio viene de Policarpo, quien murió como mártir en Esmirna
en Asia Menor en el año 156, cuando tenía la edad de 86 años. Policarpo es nuestra información externa de que Jesús escribió el Evangelio. Juan. Dice, Policarpo habla haber estado asociado con el apóstol Juan. La información en cuanto a esta relación aparece en una declaración de Ireneo, relatada por Eusebio, en cuanto a la autoridad del cuarto evangelio. Ireneo dijo: Juan, el discípulo de Jesús, quien también se recostó sobre su pecho. Él mismo publicó un evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia. Ireneo identificó al cuarto evangelio como Juan y lo asoció con el discípulo amado mencionado en Juan 13:23. Creemos que la información de Ireneo se originó con el testimonio de Policarpo. También Clemente de Alejandría y Tertuliano afirman lo mismo, aunque muchos de esta evidencia aparece en un periodo posterior al que desearíamos. Descubrimos que la evidencia es unánime al afirmar la autoría juanina en el cuarto evangelio. Esta es información externa de todos estos escritos que nos dan referencia de que Juan fue el que escribió el evangelio. Más adelante vamos a ver, porque fue un periodo largo, dicen los teólogos, que fue mucho tiempo en el que él tardó en escribir el evangelio. No fue como los otros tres que ya hemos estudiado, que lo hicieron en poco tiempo. Este llevó mucho tiempo. Hay quienes encuentran una grieta en este fuerte testimonio al notar las palabras de Papías, otro contemporáneo de Policarpo, que también puede haber sido un alumno de Juan. Eusebio citó las palabras de Papías y encontró evidencia para la existencia de otro Juan, a quien llamó Juan el anciano. Sin embargo, un examen de la declaración de Papías sugiere que probablemente estaba usando el término anciano como una referencia a un apóstol. La afirmación llega a ser otro testimonio para la paternidad literaria de Juan para el cuarto evangelio. El asunto clave es cuanto a la autoridad depende de la identificación del discípulo amado en el evangelio. Este aparece en la última cena cuando se reclina cerca de Jesús y transmite una pregunta de Pedro. En la cruz él recibió una comisión especial para cuidar de María. Al saber que la tumba estaba vacía, corrió delante de Pedro para llegar primero a la tumba. En el 21-26 se le identifica como el que escribió estas cosas. Si asumimos que escribir incluye la producción del material y que estas cosas es una referencia a todo el libro y no solo al capítulo 21, entonces el discípulo amado es el autor del cuarto evangelio. Veamos, hermanos, Juan 21, para que quede un poco más claro. Capítulo 21, versículo 24. Desde el 23 le leo, dice: y este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahí podemos ver que Juan fue el que escribió este evangelio. Sigue diciendo su manual, ya que a Pedro, Tomás y Natanael se le menciona en 21:2. Parece obvio que ninguno de ellos es el discípulo amado. De los hijos de Zebedeo también mencionados en el 21:2, Jacobo no puede ser porque fue martirizado durante el reinado de Herodes Agripa. Ahí lo dice en Hechos 2. No parece haber vivido suficiente como para alimentar la creencia de que no moriría. Es improbable que alguno de los dos discípulos no nombrados en el 21 puedan ser el discípulo amado, porque son personalidades no muy conocidas.
La interpretación tradicional de que Juan el apóstol es el discípulo amado en una elección razonable. Hay quienes pueden objetar que sería una muestra de orgullo de parte de Juan el llamarse amado, pero el uso de este término también puede que sea una expresión de agradecimiento por el amor de Dios por alguien que previamente había sido conocido como un hijo, como el hijo del trueno, ¿no? Todo esto ustedes o nosotros lo hemos leído. Dice: otra dificultad aparece en la identidad de aquellas mencionadas en el plural sabemos. Es un grupo de líderes de la iglesia que testifican acerca del testimonio confiable del discípulo amado, o en una afirmación modesta del mismo discípulo amado de que su testimonio es verdadero. Aunque surgen dificultades como cualquier elección, parece mejor entender esta declaración como una afirmación del mismo discípulo amado en cuanto a la confiabilidad de su testimonio. Una teoría popular detrás de la producción del cuarto evangelio, ampliamente aceptada hoy, es que el libro es el producto de un grupo o comunidad alrededor de Juan que se preocupaba con el estudio, la enseñanza y la escritura. Seguir otras teorías envuelven a aceptar presuposiciones más difíciles que aceptar el testimonio de que el evangelio sea el producto del discípulo amado, al que hemos identificado como Juan, el hijo de Zebedeo. La mejor solución es que Juan el apóstol es el autor del evangelio. ¿Cómo dice ahí? La mejor solución es que Juan es el apóstol y el autor del evangelio. Pasa lo mismo, ¿no?, que cuando veíamos otras cuestiones del canon y poder ver que sí se escribió y no, y los que estaban en contra, y pasa lo mismo. Estos teólogos estudiosos de la palabra de Dios solo, para mi parecer, cuestionan la palabra de Dios, y realmente sería importante ver si lo escribió o no lo escribió. Para nosotros en este tiempo sería importante ver si sí lo escribió Juan o no lo escribió Juan. Ahí lo ven en su manual, hablaban de otro Juan y es lo que dicen, ¿no? Las cartas de Juan también dicen que es otro Juan, pero realmente al término de esta clase vamos a saber y entender que lo menos que a nosotros nos debería de importar es quién la escribió, sino que la estudiemos y que llevemos a cabo lo que en ella dice, ¿no? Que sería realmente lo importante, y que por eso ha trascendido hasta este 2020, para que cada uno de nosotros la estudiemos y la leamos. Dice: la fecha para la escritura del cuarto evangelio varía desde antes del año 70 hasta un periodo bien entrado en el siglo II. La mayoría de las sugerencias caen entre los años 80 y 100. Lo que yo les decía, ¿no?, fue un periodo más largo de la escritura de este evangelio. El descubrimiento en 1935, esto es muy importante, subráyelo ahí en su manual, dice: de un fragmento de Juan 18, dice: forzado el abandono de las fechas del siglo II, el trozo conocido como fragmento Raylis y numerado como el papiro 52 proviene del año 135 después de Cristo. Sugiere que el escritor original del evangelio ocurrió varias décadas antes. Una lecha temprana del tiempo para el copiado y difusión del evangelio aún a los desiertos de Egipto, donde fue encontrado. ¿Sí? J.A.T. Robinson defiende una fecha temprana para el evangelio, sugiriendo que el templo aún estaba en pie cuando se escribió el evangelio. Agregó: por lo tanto, no creo que haya algo en el lenguaje aún del prólogo juanino que demande una fecha posterior a la década de los 60 o en el siglo I. A pesar de la discusión cuidadosa de Robinson, su acercamiento no ha recibido una aceptación amplia. Aunque no se puede hacer afirmaciones dogmáticas en cuanto a la fecha, hay más detalles internos y externos que señalan una fecha tardía, lo que dice arriba en su mano: fines del siglo I, más bien que parece una fecha temprana. Ireneo sugiere que Juan fue el último evangelista
en producir su evangelio. La afirmación acerca de la muerte del discípulo amado sí se nota como una referencia a Juan el apóstol, teniendo el apoyo una fecha tardía. El lenguaje del evangelio de Juan en cuanto a la deidad de Jesús y de su preexistencia tiende también a encajar mejor en una fecha tardía. Es difícil de explicar la falta de mención de la destrucción del templo en los años 70. Si el libro fue escrito poco después de este año, pero es más fácil de entender si lo escribió a fines de la década de los 80s, a comienzos de los 90s. Dada la evidencia, la estimación más cercana que se puede hacer es que el cuarto evangelio fue escrito durante los últimos 15 años del siglo I. Y esto es lo que la mayoría de los teólogos afirman, que fue precisamente al final de los últimos 15 años del siglo I, pero que lo empezó a escribir desde antes, ¿no? Entonces, eso es lo que han llegado a decir. El plan del Evangelio de Juan, hermanos, que es lo que realmente, todo lo que se los dije en las clases pasadas, es importante saberlo. Ustedes ya lo saben. ¿Por qué? Porque el día de mañana podemos encontrar gente que conozca la Biblia, y entonces cuando uno tiene estos datos, de verdad, hermano, que no cualquiera ya lo marea, ¿no? Que no cualquiera lo marea, y entonces dice, no, este sí sabe, no es cualquiera. Entonces, por eso lo enseñamos, por eso es importante saberlo, por eso es importante estudiarlo. Y esto, no menor de importancia, pero que es la importancia del plan. Dice, el Evangelio de Juan comienza con un prólogo que declara la preexistencia y encarnación de Jesús como la palabra de Dios, lo que leímos del versículo 1. Desde el 1:19 hasta el 10:42, Jesús revela las señales de su mesianismo, ¿sí? Jesús es el mismo que está hablando y dando cuentas de su mesianismo. Dice, dentro de la sección del Evangelio enfoca el misterio inicial de Jesús. Aparece aquí dos señales de Jesús, y escuchamos diálogos entre Jesús y Nicodemo, y Jesús y la mujer samaritana. Los movimientos de Jesús en esta sección alternan entre Galilea y Jerusalén. Desde el capítulo 5:1 hasta el 7:53 vemos otras señales del Maestro, pero para este tiempo Jesús ya encuentra una creciente resistencia. La sanidad en sábado de un paralítico en el estanque de Betesda, Jerusalén, precipita una reacción de los judíos y un monólogo de Jesús. Después de alimentar a los 5,000, Jesús afirma que Él es el verdadero pan de vida, ¿sí? Entonces dice ahí que Él ya había encontrado resistencia, y entonces cada vez hace más señales para que la gente crea en lo que Él está hablando o enseñando, ¿sí? Dice, luego de su aparición en Jerusalén para las fiestas de los tabernáculos, los líderes judíos emprenden una discusión amarga entre ellos mismos en cuanto a Jesús. El registro de la mujer tomada en adulterio no es una parte del texto original de Juan. El material del 8:12 narra las obras y palabras de Jesús con una confrontación que va aumentando. Después la afirmación del ser, el yo soy, las multitudes intentan apedrear a Jesús. Él pronuncia una denuncia incisiva en contra de los fariseos en el 9:38, y Jesús se presenta como el buen pastor y afirma ser como el Padre. Entonces imagínense, hermanos, cuando nosotros vamos a leer ese pasaje de Juan 10:1, no lo vamos a leer todo, nada más unos cuantos versículos. Juan 10:7. Si alguien me ayuda, de favor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿El que sigue?
hasta el 11. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahora lo sabemos, a lo mejor en ese tiempo no muchos podían discernir lo que Jesús estaba diciendo, ¿sí? Que Él iba a poner la vida por todos nosotros. Pero lo que vamos es que Él declarar que Él era el buen pastor, y dice el 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando nosotros empezamos a escudriñar y cuando nosotros empezamos a leer, nos damos cuenta cómo realmente Jesús era un revolucionario, porque se echó encima a muchos judíos al decir estas palabras y a pronunciar otras palabras. El cómo él podía decir era blasfema delante de los judíos, ¿no? El poder afirmar que él era, ¿no? Lo que dice su manual, él está afirmando su deidad y que él era Dios, ¿sí? Sigue diciendo su manual. En el 11.1 dice: el Evangelio de Juan incluye material que muestra la preparación para la crucifixión de Jesús, la resurrección de Lázaro primeramente. Empuja a los líderes judíos a que decidan matarlo. Dice en el 12: María unge a Jesús en anticipación de su muerte en la entrada triunfal en el 12. Jesús anuncia abiertamente su mesianismo. Veamos el 12.3, hermanos, para que nosotros, una vez un pastor quiso dar el Evangelio de Juan cada domingo, y dice el pastor que llevaba 2 años todos los domingos y no podía avanzar, porque es mucha, hermanos, la información que tiene cada uno de los pasajes de los evangelios. Entonces es padre el poder escudriñarlos y saberlos. ¿Y alguien me ayuda, hermanos? Del 12.1. Fuerte, claro. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Hasta cuál paso? Hasta el 8. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libreta de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los hombres siempre los tendréis con vosotros. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Sí, mas a mí no siempre me tendréis. Y precisamente de eso habla, ¿no? Estaba preparando, ungiendo a Jesús para su sepultura. Él entendido de que ya era el tiempo de ser crucificado, y también sabía que iba a resucitar, ¿no? Entonces todo pasa en nuestras vidas porque tiene un propósito y cumple un plan perfecto dentro de los planes de Dios en nuestras vidas.
Las características de este evangelio, amados hermanos, dice: el estilo del evangelio de Juan involucra una profundidad simple. La simplicidad viene de dos fuentes. Los términos usados por Juan, luz, tinieblas, vida, son familiares y no envuelven conceptos abstractos de una primera lectura. El estilo de escritura incluye mucha parataxis, una clase de conexión entre las oraciones que utiliza cláusulas más coordinadas, conectadas por y pero, que subordinadas, conectadas por, a causa de o para que. Esto produce un fluir del texto que es fácil de leer. Esta simplicidad, sin embargo, contiene una gran profundidad de contenido, lo que yo les decía, ¿no? O sea, es simple, y yo fui enseñado de esa manera, de verdad, el decirle a alguien: tienes que empezar a leer el Evangelio de Juan y de ahí ya te sigues. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, por la simplicidad, por esto. Pero siempre, amados hermanos, ustedes como líderes, a la persona a la que le compartamos y le digamos que empiece, siempre les decimos, y esto nos hemos encontrado en la calle, o sea, nosotros llevamos a la gente a Cristo, los traemos a los pies de Cristo, pero muchos de ellos no han agarrado una Biblia en su vida, y muchos no saben ni qué es Nuevo Testamento, ni qué es Viejo Testamento, ni qué es un capítulo, ni qué es un versículo. Nosotros nada más le decimos: pues ahí lee la Biblia, ¿no? Muchos ni tienen. Entonces, en nosotros estar al pendiente de esas almas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, para que nosotros les enseñemos y les digamos qué es un capítulo, qué es un versículo. Porque de verdad me he encontrado con mucha gente, me dice: pues sí, todos me dicen, viene el testigo de Jehová, me dice que lea la Biblia, viene el mormón, todos vienen, pero nadie me enseña, nadie me dice cómo. Yo la abro y veo números y veo, dice, pero no sé dónde empezar, ¿no? Entonces, que nosotros tengamos ese cuidado, amados hermanos, de la gente que le compartamos, le enseñemos lo que es un versículo, un capítulo, cómo está dividida la Biblia. Usted ya lo sabe, ¿no? Entonces, todo eso, hermanos, le va a ayudar mucho a esa nueva persona a empezar a leer la palabra de Dios. Dice: la presentación simple de las palabras envueltas en una profundidad teológica notable, con temas como la deidad de Cristo, la encarnación y la preexistencia. Con eso tenemos, amados hermanos, para que se nos funda el fusible. Ya cuando estemos en la maestría lo veremos. Espero estar con ustedes para verlos juntos, porque cada una de estas cuestiones tiene una profundidad tan tremenda. Y veamos el 10:30 lo que dice, amados hermanos. Desde el 28, si alguien me ayuda de favor, hasta el 30. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Sí? El 30 dice: yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Entonces, se nos ha enseñado, o se nos va a enseñar, usted tiene que dar de cuenta que la palabra de Dios es un rompecabezas. Y para encontrar algo, supongamos la deidad de Dios, tenemos que buscar desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los pasajes que nos arrojen luz de lo que está diciendo Jesús, que Él y su Padre son uno, y que el Espíritu Santo son uno. Cuando nosotros buscamos dentro de toda la Biblia y empezamos a poner cada pieza en nuestra cabeza, y entonces viene la revelación de Dios, y entonces se ilumina todo, y entonces entendemos lo que es Dios, ¿sí? Porque de verdad, hermano, yo cuando iba en el módulo, yo no entendía cómo 3 en 1 y cómo 1 en 3, y vi la cabaña, y el Señor le dice: pues si yo estuve con Él, ¿no? Aquí mira los hoyos. Y dices: pues ¿cómo? O sea, ¿cómo? Porque era el mismo Dios encarnado, ¿sí?
Y entonces muchas cuestiones, algunas otras que no vamos a entender, que están dispuestas para la eternidad, se nos sean reveladas, pero muchas otras que si nosotros nos empeñamos en estudiar la palabra de Dios, se nos serán reveladas en este tiempo, ¿sí? Solamente es pasar tiempo con el Señor, y estar estudie y estudie y estudie, ¿sí? Para que se nos sean reveladas, hermanos. El Evangelio de Juan incluye un énfasis en las señales